La verdad que es una sorpresa esta mañana cuando empezábamos a amanecer y encontrarnos con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, que como bien señalas vos, venía en un lento proceso de recuperación después de 38 días internado, de 2 veces haber estado casi al borde de la muerte. Y bueno, y de a poquito la venía remontando, parecía. Incluso había hecho ya una aparición el Domingo de Ramos muy breve, en cambio ayer ya estuvo en el balcón de la bendición para dar la bendición a Roma y al mundo con ocasión de Pascua. Siempre en Pascua y Navidad se da esa bendición especial. Después la sorpresa de que se subió al papamóvil para recorrer la plaza y la recorrió entera, se fue hasta la punta de la plaza donde está la Vía de la Conciliación, detuvo el papamóvil para saludar a 3 o 4 chiquitos que le acercaron para bendecirlos. Bueno, todo parecía que había recibido también ya algunas audiencias privadas. El sábado estuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, con sus colaboradores también. Y bueno, hoy en cambio, esta noticia que, como decís vos, nos sorprendió. En primer lugar, bueno, por supuesto la tristeza por la muerte de un ser querido, como todos tenemos cuando muere alguien cercano. Pero también a eso los cristianos queremos hacer en esta semana de Pascua, por eso yo creo que es muy significativo el día y la semana en la cual se nos fue el Papa, para hacer un gran agradecimiento a Dios por la vida de él, ¿no? Una vida larga, una vida muy fecunda, muy entregada, 13, 12 años y pico de su vida estos últimos años al servicio de toda la Iglesia y antes aquí en Argentina en diversos servicios también. ¿Qué va a pasar esta tarde en el Templo San Carlos, concretamente? A partir de las 18:30 vamos a celebrar una misa especial. Los lunes habitualmente no tenemos la Eucaristía, pero hoy la vamos a hacer invitando a toda la comunidad con esta doble intención, encomendando el alma del Papa a Dios para que ya esté gozando del reino de Dios, para que ya pueda recibir la recompensa de aquellos que han servido en su iglesia y también para dar gracias por su vida entre nosotros, ¿no? Yo creo que todas las personas que de una u otra manera nos acercan mensajes esta mañana, todos han tenido algún tipo de referencia, porque lo han conocido, porque lo han saludado, porque han podido compartir algún momento aquí en Argentina o cuando ya estuvo en Roma. Pero bueno, el estilo de vida de él permite también eso, una mayor cercanía con el papado que quizás antes parecía como más distante y él lo ha hecho mucho más accesible, digamos, ¿no? Hay una foto, varias fotos, ¿sí? ¿Tuviste el privilegio de conocer al Papa Francisco o al Cardenal Bergoglio? ¿Cómo empieza tu contacto con él y esta imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, cuando todavía estaba en Argentina, estuve en una ocasión en una misa. Yo viví 2 años en Buenos Aires cuando hacía mis estudios de posgrado, entonces allí en una misa de Corpus lo había podido saludar, agradeciéndole la posibilidad de vivir en Buenos Aires. Yo vivía en una parroquia que él me había autorizado a estar allí, así que cuando pude se lo agradecí. Y después en un encuentro de sacerdotes en el 2009, en el cual él había participado en Villa Cura Brochero, son encuentros nacionales de sacerdotes que se hacen cada 3 años. Él fue a dar la última charla, presidió la misa, y allí también, como recordamos, ¿no? Él tenía un perfil muy bajo, él estaba siempre así compartiendo un café con el que se le cruzara. Incluso muchos recordaban los primeros tiempos de Papa que, bueno, como le había cambiado el rostro, porque aquí en Argentina tenía siempre más bien un rostro medio adusto, medio serio. No era un tipo malo, pero ciertamente en su expresión parecía serio. Así que fueron esas 2 ocasiones. Y después esta foto a la cual haces referencia vos, que es cuando pude viajar a Roma en el 2016. Yo en esa ocasión estaba celebrando 20 años de cura. Estaba todavía en la parroquia anterior, en San Cayetano de Rafaela, que esa parroquia cumplía en la misma oportunidad, en marzo del 2006, 20 años como parroquia, 2016. Entonces, en esa foto yo le estoy entregando un cuaderno que simbólicamente representaba a toda la comunidad. Cuando yo anuncié que iba a tener este viaje y que tenía la posibilidad
de participar de una misa con el Papa, que también fue un ratito antes de este saludo, dije, bueno, yo los quiero llevar a todos espiritualmente. Entonces, el que quiera, escríbale un mensaje al Papa, ¿no? Y así fue, durante todas las misas de diciembre y después en la secretaría, mucha gente se había acercado a escribir. Y bueno, allí ese cuaderno amarillo que se ve en la foto se lo estoy entregando, además de pedirle la bendición por mis 20 años de cura y haber compartido con él. Y hay una segunda ocasión, que después vamos a tener también alguna foto, que fue ya estando aquí en febrero del 2018, cuando estuve no ya en una misa, sino en la audiencia de la Plaza de San Pedro, pero donde el Papa bendijo la bandera de Sunchales, que esa bandera está aquí en la Secretaría Parroquial, encuadrada, enmarcada, y el Papa la bendijo en febrero del 18, así que fueron las dos ocasiones que pude estar con él, ya siendo el Papa Francisco. ¿Qué deja? ¿Qué enseñanza nos deja el Papa Francisco, Fernando? Muchas. Hoy creo que no las dimensionamos, está todavía, bueno, muy cercana a su vida, su ministerio, su entrega. En primer lugar, los 12 años de pontificado de Francisco han sido de gestos más que de palabras. Quizás el Papa Juan Pablo era un Papa carismático, el Papa viajero, el que hizo 104 viajes por el mundo. El Papa Benedicto, el Papa de la reflexión, del escribir, del proponer un magisterio muy, muy sustancioso a la Iglesia. El Papa Francisco, en cambio, ha sido el Papa de los gestos, el del querer estar donde lo necesitaban, con su simpleza, y eligiendo desde el comienzo vivir en un lugar donde nunca ningún Papa había vivido, hasta ahora, en su fallecimiento, que eligió también ser sepultado, no en la Basílica de San Pedro, como los papas anteriores, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una iglesia más cercana a Termini, a la estación de tren, a la gran estación de Roma, donde él, cada vez que hacía un viaje, iba a esa iglesia, porque el cuadro que se venera allí, que es del siglo III, que se llama María Salus Populi Romani, la Virgen María como la salud del pueblo, fue una devoción que se impuso en Roma después de una gran peste que hubo en esos siglos. El Papa iba antes de partir de viaje para encomendar el viaje, y al regreso, incluso bajando del aeropuerto antes de llegar al Vaticano, pasaba por esa iglesia y dejaba siempre un ramo de flores, un recuerdo, algo que había traído del viaje como signo de la cercanía con María. Él el año pasado comunicó ya que había decidido, que había dejado ya su testamento y que había elegido ser sepultado allí, a los pies de la Virgen. Entonces también, estos días después de su misa exequial, que todavía no sabemos qué día va a ser, va a haber algo no visto hasta ahora con los papas anteriores, que es el traslado del cuerpo no ya a las grutas del Vaticano, sino a esta iglesia que está a bastantes cuadras de distancia, para luego ser sepultado allí. ¿Cómo sigue después el cónclave, elegir un nuevo papa, los rituales? Normalmente ahora se va a fijar la fecha del sepelio del Papa, que seguramente será durante esta semana, calculo. Después de allí hay 9 días que se hacen misas y oraciones por su eterno descanso, y después ya los cardenales están en Roma, los electores, que son más de 130, 4 de ellos argentinos, para comenzar, en fecha todavía incierta, el cónclave, que hará que durante algunos días se reúnan ellos en oración y procediendo a las votaciones según todo el protocolo establecido, para dar a la Iglesia un próximo Papa. Por los plazos que hubo tanto de Juan Pablo a Benedicto y de Benedicto a Francisco, estimo yo que para el 10 de mayo tendremos seguramente ya el nuevo Papa. Hay algo que a mí me quedó grabado en mi memoria cuando él asume como Papa, ese gesto, ¿no?, del cual hablabas, que decía: recen por mí. Y ahora también hay que rezar por él para su descanso eterno. Es un rezo de agradecimiento y un rezo para que seguramente Dios ya le ha dado su recompensa. Pero eso lo ha hecho después de cada encuentro con cada persona. La ocasión esta de la foto en la cual yo le entregaba el cuaderno, la gente le ponía: rezamos por vos, Papa Francisco, rezamos por usted. Entonces yo le decía en esa conversación: Santo Padre, la gente
en este cuaderno ha expresado que reza por usted. Bueno, dice, te agradezco que hagas rezar por el Papa, porque el camino del Papa está lleno de cáscara de banana, pero si el pueblo reza, el Papa no se cae, ¿no? Todo un símbolo esa expresión, para el que quiera sacarle punta. Siempre ha pedido oraciones y creo que, bueno, se lo pudo acompañar en todo momento con la oración y mucho más ahora.